hace que Neruda se espante. Le dice a Matilde: ¿no sabías que ha matado a Víctor Jara? Si eso es como matar a un ruiseñor. Por la noche Neruda se rasga el pijama y grita en su habitación: nos están fusilando, nos están fusilando. Finalmente, Matilde cuenta que una enfermera de la clínica le pone una inyección, el poeta logra conciliar el sueño y, según ha contado Matilde varias veces, entre otras en una entrevista a Televisión Española del año 76, Pablo concilia el sueño esa noche y ya no despertó jamás. Ella dijo a Televisión Española: él tuvo una muerte muy hermosa, pasó del sueño a la muerte, no sufrió. Esa es la versión de Matilde. La versión del chofer es diferente, es que ese sábado Pablo trabajó con Homero Arce, con su secretario, una persona que ha quedado en el olvido, una persona muy valiosa en la vida de Neruda, y al día siguiente, por la mañana, según el chofer, el poeta le pidió a Matilde y a él que viajaran a Isla Negra. Estando en Isla Negra a primeras horas de la tarde es cuando Pablo Neruda habría llamado a la casa y le habría dicho a Matilde: ven rápido, con un puesto de inyección en el estómago y me siento muy mal. Habrían regresado a la clínica Santa María y, al llegar, un médico de la clínica le pidió al chofer que saliera afuera a comprar unas medicinas y el chofer en ese momento es detenido. No hay ninguna duda de que Manuel Araya fue detenido por agentes de la dictadura. Matilde situó su detención en casi todas sus declaraciones en el sábado 22. El chofer dice que fue el domingo 23, fue llevado al Estadio Nacional y él allí conoció la muerte de Neruda. Y siempre atribuyó la muerte de Neruda a esa inyección de Soronel puesta por agentes de la dictadura de Pinochet para impedir que al día siguiente viajara a México. El embajador sueco Harald Edelstam, en declaraciones a la televisión francesa en Achascona el lunes 24 durante el velatorio, que recojo en el libro porque se conserva en el Museo de la Memoria de Chile, dijo que era una gran tragedia porque el poeta iba a Chile para denunciar los crímenes de la Junta Militar. Neruda muere la noche del domingo 23 de septiembre a las 10:30. Solo la acompañaban 3 personas en ese momento: Laura Reyes, su hermana, Matilde Urrutia, su esposa, y una gran amiga del poeta, Teresa Hamel, una escritora chilena. Teresa Hamel, en una de sus novelas, llamó a esa noche que pasaron velando el cuerpo de estas mujeres flacas, flaquitas y menuditas, en un sótano frío y tenebroso de la clínica Santa María, donde llevaron el cuerpo, la tremenda noche sin aurora. Fue una noche muy triste para ellas porque tenían que pasarla solas. Al día siguiente fue el velatorio en Achascona. Se conservan muchos testimonios en libros, en prensa de la época, que relatan ese día tan triste en la casa de Neruda destrozada. Los amigos, gente anónima, los embajadores, los diplomáticos que fueron solidarios con la causa de la democracia en Chile, amigos del poeta que llegaron a despedirle, y el funeral, ¿no?, que muchos chilenos saben, ¿no?, que es el funeral que fue la primera manifestación pública contra la dictadura de Pinochet. En el libro incluimos varias fotos de esos momentos del funeral. Hay que pensar que solo 2 semanas después del golpe de Estado, centenares de personas llegaron a Achascona y acompañaron al poeta en esos 2 kilómetros hasta el cementerio general. Y no solo eso, sino que fueron capaces, vigilados por militares bien fuertemente armados, acompañados por los periodistas internacionales y por los diplomáticos, fueron capaces de leer los versos de España en el corazón, que se sirvieron para denunciar los crímenes de Franco en el 36 en España, servían entonces para denunciar los crímenes de Pinochet, o los versos del canto general. Y no solo recordar a Neruda, recordar a Víctor Jara, al presidente Allende. Es realmente conmovedor evocar ese día, ¿no? Neruda utilizaba mucho la expresión un día inmenso, y seguramente ese funeral lo fue, por el valor con el que su pueblo despidió al poeta. Mi tesis es que Neruda fue una víctima de la dictadura militar de Pinochet. Esto, que siempre evidentemente se ha defendido, hay que hacerlo con más fuerza. Es decir, yo creo que todo ese sufrimiento que le causó el golpe de Estado, la muerte del presidente Allende, la gran represión, le llevó ante la muerte. Yo no sé si fue asesinado, como sostiene el chofer, o si efectivamente fue el cáncer de próstata el que le causó la muerte. En los próximos meses o semanas, el juez Mario Carroza, en Chile, tendrá que dictaminar si acepta la petición de exhumación de los restos de Neruda, formulada por el Partido Comunista en diciembre. El 30 de agosto publiqué en el diario La Nación de Chile, en exclusiva, un artículo dando a conocer la opinión del Servicio Médico Legal de Santiago de Chile, que ha dicho que la exhumación no serviría para aclarar ese posible asesinato. En cambio, hay especialistas de Canadá que han
se han ofrecido a participar con la tecnología punta del momento en esa posible exhumación para averiguar cuál fue la causa de la muerte del poeta. Así que en estas estamos. Yo creo que hay que seguir adelante con la investigación judicial y lo que podamos aportar a los periodistas y los historiadores, porque le debemos al poeta aclarar todo ese misterio para que no sea un caso más de una víctima más de la dictadura de Pinochet. Si es así, que quede claro, que quede constancia de eso. Hay demasiados episodios terribles en el debe de la Junta Militar como para pensar que no fue posible. Ahora bien, eso hay que probarlo. Lo contrario es jugar con el nombre de Neruda y caer en el amarillismo, ¿no? Y eso yo por lo menos lo digo. Muchas gracias. ¿Hay preguntas o algo que hacer? Tengo una pregunta. ¿No hay ningún registro de quién le puso la inyección? Porque eso tendría que estar registrado, ¿no? O sea, si fue una enfermera, claro. ¿Y qué fue lo que le puso? Lo que está en el juicio ha declarado el doctor Sergio Draper, que es el doctor de la Clínica Santa María que vio al poeta ese día 23. Por otra parte, la enfermera el doctor ha dicho que se le puso la inyección de dipirona ese día hacia las 3 de la tarde. La enfermera que puso esa inyección también ha declarado en el juicio. Es una señora que vive ya jubilada en Viña del Mar. La llamé por teléfono a ver si me concedía la entrevista, pero no quiso. Y ella ha explicado que la situación de Neruda ese día era la situación de un enfermo terminal, como también ha dicho el doctor Sergio Draper, ¿no? que atendió al poeta ese día. O sea que por esa parte sí que queda constancia de eso, pero el chofer habla de otra inyección. Perdón, sí. ¿Sabemos qué ideología tenía el urólogo de Neruda y qué pasó después con él? Bueno, es curioso porque el urólogo de Neruda, yo conseguí hablar con la Sociedad Chilena de Urología. Me enviaron la necrología que publicaron en el año 85. En el libro cuento los manuales de urología que escribió, en el que se educaron generaciones de urólogos chilenos, todo eso, ¿no? Pero nunca dio ninguna entrevista. Yo no he encontrado entrevistas que este hombre diera en relación con la muerte de Neruda, ni con nada en especial. Parece que era una persona concentrada en su trabajo académico y como médico, ¿no? Tampoco sé qué ideología tenía este doctor. Yo entiendo que era una persona de la confianza de Neruda, ¿no? Porque el doctor, cuando Neruda siente molestias en la próstata en el año 69, lo habla con su amigo el doctor Pancho Velasco, que dejó constancia de eso en su libro El gran amigo Pablo Neruda, ¿no? Y es Pancho Velasco el que le manda con ese doctor y Neruda va a verle, y luego cuando vuelve de Francia le sigue atendiendo. Entonces entiendo que lo que especulan quienes más sostienen con más fuerza la hipótesis del asesinato es que no habría sido este doctor ni el personal de la clínica Santa María, sino que habría sido gente llegada de fuera de la clínica la que habría hecho eso. Hay que recordar que en esa clínica Santa María fue asesinado en el año 81 el expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, presidente anterior a Allende, que apoyó firmemente el golpe de Estado, pero como el año 80 hizo un mitin grande en Santiago condenando la constitución de Pinochet, la dictadura lo mató. Y lo mató de una manera terrible que está aprobada judicialmente. Hay oficiales de los cuerpos represivos de Pinochet procesados en Chile, médicos procesados, y se conocen muy bien ya los detalles de cómo lo hicieron, qué sustancias le inyectaron y todo eso, ¿no? Entonces una cosa terrible con gas mostaza, gas sarín. Nunca la familia de Frei sospechó. Durante 20 años había sido pura mala suerte en una operación lo que llevó a que Frei se muriera. Y ahora está aprobado eso. Tampoco quiere decir nada, pero ese es el escenario en el que nos movemos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Noticias. Muy bien. Terribles.
¿El chofer vive todavía? Sí, sí, vive en San Antonio. Es una persona que en un año ha pasado del anonimato, la ha entrevistado periodistas de todo el mundo. Al Jazeera, Televisión Rusa, El País, Clarín Argentina, infinidad de... Es una persona muy franca, muy modesta. Él lo pasó muy mal, evidentemente, como tanta gente. Estuvo en el Estadio Nacional, pesaba 33 kilos cuando salió del estadio. Uno de sus hermanos fue desaparecido en el año 76. Y bueno, él vino a la presentación de mi libro en Santiago de Chile el 23 de mayo. Yo le envié un ejemplar del libro y le dije que lo había hecho con absoluto respeto. Y bueno, para Sí, que pero lo importante es ver en qué basa él que es otra inyección. en esa llamada del poeta, él dice que el poeta los llamó Isla Negra. Y que se siente mal. Claro, entonces el testimonio del poeta es mucho más largo de lo que yo os he explicado. Él se reencontró con Matilde Urrutia al año 74 y me ha contado que fue entonces cuando dijo a Matilde: tenemos que hablar públicamente, denunciar el asesinato de Neruda, y que en su versión de la historia Matilde se habría negado porque tenía miedo a que la dictadura le quitara los bienes que tenía que dar, los bienes que Pablo le había dejado en su testamento. Esa es parte de la historia del chofer, ¿no? En fin, es un caso muy complicado que yo he intentado analizar y contar ampliamente en el trabajo que después hace, ¿no? Muy bien. Pues esperemos que haya una clarificación judicial. Esperemos, sí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.